Muy buenos días, ¿cómo estás? Si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y con gusto te podemos prestar una. Buenos días. ¿Tomaste café? Te veo muy así. Buenos días. Ánimo, ánimo. Al final tenemos igual el coffee break, nos hacen el favor los del hotel, que es un servicio que te recuerdo, nos los dan de cortesía, así que si te pones a exigir, atiéndeme, tranquilo, o sea, nos los dan de cortesía y gracias al Señor que tocó el corazón de este hotel, que nos reciben, que nos dan un salón también para los niños, que nos consienten y sabemos que el que está detrás de todo esto es nuestro Señor Jesucristo y a Él sea la gloria, amén. Entonces Él da la provisión, Él da el que estemos aquí reunidos en este hotel llenos de persecución, ¿verdad? No es cierto, qué persecución, aquí con climita y todo. Entonces al final puedes quedarte, tenemos el área, ¿cómo se dice, Joel? Lodge. No, el lodge es en mi pueblo, el área lunch, ahí nos quedamos y puedes pasar y estar un ratito y tomar café, convivir, conocer a las personas. Alguien nos visita por primera vez, no te vamos a pasar al centro, solo levanta tu mano. Me pareció ver gente nueva. Muy bien, bienvenidos. Dios les bendiga. Un aplauso a nuestros hermanitos que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Rodrigo, soy el pastor de Calvary Playa y sean bienvenidos. Y a lo que venimos, abre tu Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, verso por verso, no nos distraemos, no le damos énfasis a nada más que el estudio de la palabra de Dios. Tenemos un tiempo de adoración, de alabanza y ya llevamos casi 2 meses estudiando Apocalipsis y vamos a terminar hasta que se termine la carta. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17, perdón. Le hemos puesto por título Pérgamo, Él sabe dónde moras. Y tú sabes, estamos ahorita estudiando y avanzando en las 7 iglesias, esas cartas que Jesús escribe por medio del apóstol Juan. Entonces vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Del verso 12, capítulo 2, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi siervo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, Señor, por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, que seas tú glorificado, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Haz un lado todo nervio, toda distracción que pueda venir, Señor, de nuestro mismo corazón o incluso de pues toda esta tecnología, cables y todas estas cosas que tus apóstoles nunca tuvieron, pero tú nos has dado el privilegio de tener. Ayúdanos, Señor, a que no falle más, Señor, y más que nada, que no sea distracción, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado el celular, nuestros múltiples negocios, lo que sea, Señor, y enfocarnos este tiempo en ti, Señor. Porque esto es lo único que vale la pena escuchar, tu palabra el día de hoy, Señor. Te damos gracias, llénanos con tu espíritu, llénanos con tu amor, dame don de enseñanza, abre nuestros oídos, quita todo nervio y sé tú glorificado en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya todos tienen su Biblia, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a estudiar del 12 al 17 y vamos a agarrar el contexto para saber en dónde nos estamos quedando desde las semanas pasadas. La semana pasada estudiamos, acuérdate, la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue muy perseguida, una iglesia que fue muy perseguida tanto por el pueblo judío que moraba en Esmirna, pero también por los mismos, le pusimos por nombre esmirnianos, no sabemos si son así, pero bueno, suena así como de película. Entonces, ellos estaban atacando a la iglesia de Esmirna, además los judíos que moraban ahí eran perseguidores de nuestros hermanos cristianos y casualmente es la única iglesia a la cual Jesús no le recrimina nada. De las 7 iglesias, las 7 cartas que se envían, a todas Jesús tiene un pero. Si tengo algo en contra de ti, ¿no? Es como que llega una carta a tu casa del Señor Jesús y te dice: Rodrigo, pues bueno, ahí medio predicaste, ahí más o menos, pero bueno, hiciste algo bien, pero tengo algo en contra tuya. Y espérame, ¿qué pasó? Y ahí es donde Jesús empieza a hablarle a estas iglesias. Ahora, esta iglesia la que vamos a estudiar el día de hoy es la de Pérgamo.
Y a veces cuando te preguntas, sobre todo aquí en Playa, ¿no? Que estamos en una cosmopolita, hay gente de muchos lugares, hay de todos lados, no voy a terminar si me pongo a decir de dónde, ¿no? Pero cuando te topas con alguien y tú de dónde eres, no, pues que yo soy de Monterrey, seguro eres codo, ¿no? Y es lo que dicen, no tengo nada en contra de los de Monterrey, los amamos, pero ¿y tú de dónde eres? No, pues soy de la Ciudad de México, y así como que, ok, no voy a decir nada tampoco, ¿sí? Porque me agarro la cartera, ¿no? Ya sabes, ¿no? Es broma, sé que hay muchos hermanos de la Ciudad de México que cual amamos. ¿De dónde eres? De Mérida. Por eso estás cabezón, te dicen, ¿no? Una cosa así, de Cabezolandia, ¿no? Entonces, y catalogas a la persona por dónde es o de dónde es y generalizas, todos son así, ¿no? Y no es verdad, no es verdad. Ese es un error que a veces tenemos y hoy vamos a estudiar esto, cómo la iglesia de Pérgamo moraba en un lugar con mucha influencia satánica, moraba en un lugar que se llamaba, le decían los grandes estudiosos de la Escritura, el trono de Satanás, y al día de hoy se cree arqueológicamente que se han encontrado ciertos vestigios de algunas iglesias o algunas pseudo sectas satánicas que han estado ahí. Entonces, por eso es que se cree esto. Es la tercera era de la iglesia. Acuérdate que son 7 iglesias, son 7 eras que la iglesia está pasando hasta que lleguemos a la séptima, que es la Odisea, que es donde estamos tú y yo al día de hoy. Pero mientras estamos estudiando esto, porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es el hotel, la iglesia es una entidad espiritual, somos nosotros, somos tú y yo que estamos formando parte de la iglesia. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y esta es la tercera carta que escribe el apóstol Juan a estas iglesias. Y fíjate que dice el versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿No? Y aquí vamos a estudiar como siempre qué era Pérgamo, dónde estaba, porque yo no sé dónde está el día de hoy ni qué es. Era la capital una capital romana, los romanos ya estaban establecidos ahí, aunque ella estaba en Grecia. ¿Sí? Ahora, una de las principales características de esta ciudad es que eran muy notables en tema de cultura y educación, eran muy eruditos. De hecho, la biblioteca más grande que había en Grecia estaba ahí, habían 200,000 volúmenes de pergaminos, por eso la palabra pergamino proviene de Pérgamo, ¿sí? De ahí viene. Ahora es interesante esto, ¿por qué? Porque el pergamino eran unas hojas de un árbol que se cortaba y de ahí se aplanaba y se hacía esto, de ahí Pérgamo que obtiene su nombre de pergamino. ¿Sí? Ahora, religiosamente, ¿qué creía esta ciudad? Bueno, era una ciudad muy, y puedo decir muchas veces, muy supersticiosa. El tema del pulsito rojo, el tema del ojo de tondera, bueno, no sé de los Thundercats, ¿verdad? ¿No? Es otra cosa, del ojo turco y todo ese tipo, todo eso son supersticiones. El apóstol Pablo le llama en su carta a los Gálatas, son vanidades, le llama también, es el ABC del universo y es donde la gente se rige. Te tengo que hacer una gran diferencia entre ser supersticioso y tener fe. Son 2 cosas muy diferentes según la palabra de Dios. Ahora, esta ciudad era extremadamente religiosa. Ahí los dioses que se adoraban eran grecolatinos, tenían tanto orígenes griegos como romanos. Se adoraba a Dionisio, el dios del vino, Atenea, Demeter, Zeus, y también tenían 3 templos, interesante, 3 templos dedicados a la adoración, adivínate quién, al César, adoraban al César. Y la semana pasada vimos que Esmirna tenía este tema igual, pero nuestros hermanos de aquí de Pérgamo superaron a los de Esmirna. 50 años antes ellos dijeron, yo voy a hacer un templo más grande, yo lo voy a hacer mejor, y por eso contaban con el favor de los romanos. Pérgamo, mis hermanos, era también particular porque tenían el culto a Asclepio, para los latinos Esculapio, era un dios, el dios del pergamino. Y este dios era representado por una serpiente enrollada como un poste, ¿sí? Actualmente ese es el logotipo que ocupan algunos farmacéuticos y la medicina. Si lo has visto, es ¿sí? Es este. ¿Sí? Ahora no estoy diciendo que los doctores son del diablo y todo ese rollo, no. Y ahorita te voy a explicar por qué es ese emblema. Porque en este lugar, mis hermanos, dentro del templo de este Dios, había una escuela de medicina. Había donde estaba la gente, donde iba a curarse, donde iba que le dé toda la medicina que había en Grecia. Acuérdate que los griegos eran personas que estaban bastante avanzadas en el término de la medicina. El apóstol Lucas, si no era apóstol, era discípulo, Lucas era griego, por eso es que era el médico amado, era uno de los médicos particulares que el apóstol Pablo tenía. Entonces, Lucas era griego y Lucas conoció a Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Dato interesante, ¿sí? Lucas era griego, tampoco se sentó a la mesa con el Señor, nunca conoció a Cristo más que por medio del apóstol Pablo, que decía, esta es la locura de la predicación.
Ahora, este Dios que te decía Esculapio era Dios de la sanidad y del conocimiento. Y dentro del templo había esta escuela de medicina y habían rumores, obviamente, entre la gente de ahí de que ahí era el trono de Satanás por el tema de la serpiente y todo esto. Eso no es verdad, no era verdad. No hay evidencias suficientes para decir eso. Sin embargo, sí había mucha superstición. Entonces, ¿qué era lo que hacía? ¿Sí? Era curioso el culto de estas personas, ¿sí? Porque entraban por las noches a este templo de este Dios, donde estaba la escuela adentro, y tenían la costumbre de tener muchísimas víboras sueltas. Las víboras no eran venenosas tampoco, eran supersticiosos, pero no mensos. Entonces, tenían puras víboras, cuidaban que no fueran víboras venenosas. Entonces, cuando la persona daba su lanita primero, obviamente, después de una procesión por toda Grecia y todo este rollo, y después de dar su lanita, entraba en la oscuridad a este templo de este Dios Esculapio, donde estaba la escuela de medicina, entraban y cerrando sus ojos y por la oscuridad, cuando una serpiente les tocaba, le daba un llegue, no los mordían, lo tocaban, me tocó el Dios, decían. Y ya salían con esta salud y con este bienestar y eran portadores, según ellos, de eso, de salud y de bienestar, ¿sí? Entonces, no, hombre, a mí me toca una serpiente, yo me muero, me desmayo en ese instante, ¿sí? Y más, imagínate, serán muchas serpientes las que habían ahí. Ahora esto, mis hermanos, decía yo hace rato, tienes que hacer una gran diferencia entre algo que es superstición y algo que es fe. La fe en Cristo sabemos que no es algo efímero, no es algo que es volátil, es algo constante y que permanece, porque es la fe de Dios, es en Dios, es Cristo el poderoso. Pero cuando es una superstición, como te dije, todo eso es efímero y de repente deja de hacer efecto y quieres algo más. Y de repente ya dejas de ir al tarot y te vas a esto y te vas a lo otro y te vas a... Y es un precipicio donde no llegas, donde no terminas. ¿Por qué? Porque todo eso tiene alguien que está ahí generando esto de que no te va a dar, quieres más, necesitas más. ¿Y sabes quién es? Es Satanás. Satanás está detrás de todo tipo de superstición que hay en este lado de la eternidad, ¿sí? Satanás está detrás de todo esto. Superstición, mis hermanos, es efímero, tiene esa característica. Yo hago algo, yo pienso, hago proceso, hago lo siguiente, pero al final termina y sigues quedando igual. Sigues de la misma manera, sigues siendo la misma persona, sigues teniendo el mismo corazón, no hay ni un cambio en tu vida porque es superstición. Ahora, por las noches, como te dije, estas personas se consideraban portadores de salud y de bienestar, y eso es a lo que se enfrentaría la iglesia que fue plantada en Pérgamo. Acuérdate, tenemos la ciudad y la iglesia en la ciudad. Como te dije la semana pasada, no podemos decir que Playa del Carmen pues somos nosotros. Sí, vivimos en playa, somos playenses, pero tú y yo somos sal, somos la luz de Playa del Carmen que Dios nos ha puesto para predicar el evangelio. No por nosotros, sino por quien mora en nosotros. Ahora, Playa del Carmen es otra cosa, es la ciudad, pero la iglesia de Playa es otra cosa. Aunque estas personas estaban en esta superstición e idolatría, ahí estaba la iglesia de Pérgamo y a eso se estaba enfrentando nuestros hermanos. Y la única manera de combatir en Éfeso, ¿te acuerdas en Éfeso hace 15 días que vimos? ¿Quién era la máxima, a la que más adoraban en Éfeso? A la diosa Diana, ¿te acuerdas? ¿Y cómo combatieron eso? ¿Fueron y apedrearon a Diana? No, lo que hicieron únicamente fue predicar el evangelio. Y en Esmirna, mis hermanos, también el temor de hablar, de predicar el evangelio estaba latente. Y también aquí, pero ¿sabes cuál era el problema? Que nuestros hermanos de Pérgamo el día de hoy estaban siendo ya invadidos por estas falsas doctrinas. Ya habían permitido la entrada a este tipo de supersticiones. Y bueno, la única manera de que tú, como líder de una iglesia, como pastor, cuides a la congregación, ¿sí? Es predicando esta ronfalla. La palabra ronfalla es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, es esa espada que hace referencia grande, que rompe, que penetra, como dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es lo único que va a cambiar corazones, es lo único que va a hacer que la iglesia esté segura. No hay nada más. No hay ningún pastor ni nadie que sea como, vamos a... No. Es la palabra, es la exposición de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, Jesús se presenta así, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué se presenta como que muy guerrero el Señor acá? Porque estaba pasando esto. La iglesia estaba siendo afectada por esto y de manera letal Jesús se presenta como esta espada. Y acuérdate que en Apocalipsis 1:16 vimos que de su boca salía esta espada que es su palabra. Está hablando de manera figurada, obviamente.
¿sí? No es algo que abría su boca el Señor y salió una espada, no, era realmente algo figurado. Es el efecto de la palabra de Dios, es el efecto cuando tú abres tu corazón y dejas que la palabra de Dios entre a tu vida, la escuchas, la atesoras en tu corazón. Es entonces cuando Cristo empieza a hacer cambios en tu corazón, en tu vida, y empiezas a ver de manera diferente las cosas. Cristo resucitado se presenta así, recordándoles que el que tiene poder, el que tiene autoridad sobre la iglesia y sobre ellos era la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, esta palabra parte el alma, el espíritu, los pensamientos, discierne el corazón, todo. La palabra de Dios tiene el poder para eso. Por eso a veces escuchas la palabra y dices, ¿y eso quién se lo dijo? Uy, ¿de dónde salió? ¿Y por qué? ¿Y cómo sabe? Pues que es la palabra de Dios. Y cuando tú vas, a medida que estás siendo expuesto constantemente a la Escritura, entonces Dios tiene el poder, va a generar en ti el poder de cambiar, el poder de que tú ames a tu familia, de que vayas conociéndole cada vez más y más, poder para sanar, para levantar el caído por la palabra de su poder. Esa misma palabra es lo que Jesús está diciendo. Familia, la medicina que necesita Playa del Carmen ya no son más iglesias y religiones, ¿sí? La medicina que necesita Playa del Carmen es la exposición de la palabra de Dios, amén. Hay que orar porque se levanten de verdad gente que predique el evangelio de verdad, que prediquen, que expongan la palabra, que no expongan sus aventuras o no, que expongan la palabra de Dios, porque es lo único que tiene poder para cambiar a las personas, poder primeramente de salvación. Pero la palabra no le agrada a mucha gente. Dice, ¿y a qué horas va a empezar el show y las luces? No va a pasar esto aquí. Aquí es de exposición de la palabra de Dios. Y Jesús, fíjate que dice el versículo 13, vámonos avanzando. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Imagínate, Jesús le está diciendo, yo conozco tus obras. Es como que aquí en Playa, ¿no? Tú dices, bro, la verdad es que Playa es muy difícil. Hay mucho trabajo. Si yo trabajo 8 horas, me ofrecen 20 horas para trabajar. El trabajo es muy complicado, la situación en mi vida es no conoces a mi esposa, no conoces, y empiezas todo, ¿no? Y todo empiezas a poner pretextos, pero Jesús te está diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco dónde estás, yo conozco dónde vives, yo sé que el lugar donde estás está muy difícil, les está diciendo Jesús a los de esta iglesia, yo sé que moras donde mora Satanás, ahí estás. Y tú dices, Playa del Carmen, sí, mis hermanos, está terrible aquí la situación, hay cosas difíciles, pero ahí está Jesús. Sí, y Jesús lo sabe y te recuerda que aún como están las cosas complicadas en Playa, tú y yo necesitamos salir a predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio. Aún como está la situación, el borrachito de la esquina, aquel que te pide dinero, esos necesitan escuchar las buenas nuevas de Cristo. En tu trabajo, tu compañera, aquel que se está acercado y tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, ayúdame. ¿Por qué se te acercan a veces a preguntarte a ti? Porque Dios te los está mandando. Dios los está enviando. Dios sabe lo que sucede en tu casa cuando cierras la puerta. Dios sabe cómo tratas a tu esposa. Dios sabe todo. Y necesitas arrepentirte y entregárselo a Él. Dios conoce tu corazón cuando estás a solas, cuando piensas que estás a solas, pero Él está con nosotros. Familia, Dios conoce lo que hacemos y lo que no hacemos también para Él en el lugar donde Él nos puso. Él conoce tus tentaciones, Él conoce tus tristezas. Él conoce tus cargas. ¿Y qué dice Él? Carga tú con tu carga, haz tu problema y es tu rollo, Rodrigo. ¿Eso dice? ¿Qué dice aquí? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero a veces el orgullo no nos los permite. El orgullo de que yo voy a resolver eso, yo lo puedo resolver. Señor, espérame ahí tantito, voy a tratar este tema con mi familia, no te metas. ¿Sí? Mis hermanos, el Señor no es como nosotros, que nosotros a veces nos hacemos ajenos al sufrimiento y dejamos pasar las cosas. Y lo sé porque todos aquí alguna vez han tenido la oportunidad de dar un volante, de dar un folleto, de hablarle a alguien del Señor y por vergüenza o por tiempo, por algo no lo has hecho y luego te sientas en tu casa y dices, ¿por qué no le hablé a esta persona? Sí. Él no es como nosotros, Jesús no está ajeno al sufrimiento. Jesús no está ajeno, Él sabe la perversidad, la corrupción, todo lo que se movía en Pérgamo. Y sabe la perversidad y la corrupción que se mueve en Playa del Carmen. Ahora esta palabra donde dice aquí, vamos a estudiar, trono de Satanás, ¿a qué se refiere? Hay 4 interpretaciones, hay más, pero dije, vamos a poner estas 4.
Se piensa, como te dije, que es por la adoración, a este Dios, el de la serpiente. También se piensa era porque en Pérgamo había un altar grandísimo dedicado a Zeus, ¿sí? También se piensa que es por un tema de adoración satánica, como te dije. Realmente había ahí como que una capilla a Satanás, una cosa así, ¿no? Pero también porque estaba el máximo templo de adoración a una persona, al César. Cualquiera que sea la interpretación o que tú quieras decir, bueno, pues a lo mejor es eso, tienes que entender una cosa. Tú puedes tener tu conclusión, pero lo que estamos viendo acá es la importancia de que Jesús está haciendo referencia que detrás de todo lo que tú le quieras interpretar, ahí hay alguien manejando y manipulando todo, Satanás. Satanás se encarga, mis hermanos, de distraer al cristiano, de distraer, de tentar, de hacer que el cristiano no siga caminando. Si no te has dado cuenta, estamos en una guerra espiritual. Por eso, antes de venir a la iglesia, te mandan el mensaje, por eso hay esto, por eso, no es casualidad, no es coincidencia. Estás en una guerra espiritual y el cristiano tiene que estar constantemente orando, tiene que estar velando y orando, ¿sí? Ahora, Jesús fue tentado por Satanás también. ¿Recuerdas cuando lo llevó y le dijo, si te postras y me adoras, todo esto va a ser tuyo? Todo esto va a ser tuyo, ¿sí? O sea, tiene esta potestad en este lado para hacerlo, pero Jesús les está advirtiendo, yo soy más que Él. Sí, yo soy más que Él. Ahora, esta iglesia sí tenía tentaciones, estaba pasando por esta situación, pero dice, fíjate que dice, pero retienes, ¿qué dice? Mi nombre. Ve a la Biblia, ahí está la Biblia que tienes en la mano, pero retienes mi nombre. Aquí vamos a ir segmento a segmento, para que no hay de que, me hicieron trampa ahí, ¿no? No, aquí tenemos que ir verso por verso. Pero retienes mi nombre, dice Jesús. Aquí da la Escritura este cambio, ¿no? De esta gente, de Jesús está dándole un halago a estos hermanos. Y qué padre que Jesús te diga en la eternidad, la neta, de tu biblioteca que tenías de las cosas malas que no debiste haber hecho, la biblioteca que tenías un tomo nada más de lo que hiciste bien, eso me agradó. De que aún en medio de tanta oscuridad había esta gente que portaba la luz del evangelio, que aún en medio de ese lugar tan difícil había gente que no soltaba la lámpara, que retenía el nombre del Señor, y eso es algo que le agrada al Señor. La semana pasada lo vimos en Esmirna. ¿Qué fue lo que le sacó una sonrisa a Jesús de Esmirna? ¿Sabes qué fue? Que eran fieles, la fidelidad, eres fiel hasta la muerte, ¿sí? Fidelidad ante Dios. Y te van a decir, fidelidad es dinero. No, fidelidad no tiene nada que ver con eso. Ser fiel a Dios es vivir para Cristo, es vivir para su obra, es vivir para Él, no vivir de la obra, vivir para Él. Esa es fidelidad a Jesús, hacer sus mandamientos, hacer lo que Él nos dice, es ser fiel a Cristo hasta la muerte, ¿sí? Y eso es lo que le maravilla a Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, vas a vivir para eso, vas a vivir para adorarle a Dios, vivir para Él, ¿sí? Vivir para Él. Y le dice a los de Pérgamo, retienes mi nombre. Aquí la palabra retener es abrazas mi nombre, te mantienes aferrado a mi nombre. Y claro, a pesar de la situación de la iglesia, de la tentación de decir como a nuestros hermanos de Esmirna la semana pasada, puedes decir, César es Señor, ya no hay persecución, ya me ponen en la puerta de mi casa mi letrerito de que aquí se adora el César, me dan mi beca para todos los meses y todo ese rollo, y así, ¿sí? Pero ellos decían, no vamos a permitir eso. Y Jesús dice, bien, sí, pero eso le iba a costar muchas cosas a los de Pérgamo también. Pero había otra tragedia más fuerte, estaban dejando grietas en la iglesia y se estaba empezando a meter este tipo de doctrinas. Y a pesar de que Cristo le dije, no has negado mi fe y con mi espada, le tienes más temor a mi espada que la espada de César. Por eso les dice, con la espada de mi boca. Le temían más a la palabra, tenían temor de Dios, mis hermanos. Ahora, ¿bajo qué situación? Aquí hay un ejemplo. Y les decía a los de la alabanza y a los servidores en la mañana, queremos ser como Antipas. ¿Y quién es Antipas? Aquí está, ¿sí? No, solo una vez sale su nombre en la Biblia, ¿sí? Y ahorita, ¿no? Ven a la iglesia, ¿no? Y ponen hasta la foto ahí del apóstol y del pastor y todo ese rollo. Neta, bro, ¿para qué vas? Estás re feo, mano, ¿sí? No nos interesa fotos ni nada, nos interesa ver a Cristo. Necesitamos ver la palabra de Dios. Y aquí Jesús nombra una sola vez a este hombre, Antipas. Ahora, en los días en que Antipas, mi testigo fiel. ¿Quién fue Antipas? Capítulo 1, verso 5, dice que Jesús se presenta con este
título también de testigo fiel. ¿Te das cuenta? Jesús se presenta en el capítulo 1:5 como testigo fiel. Ahora este hombre de Pérgamo, Jesús le dice, él es mi testigo fiel. Él era como yo. Sí, él fue como yo. Dices, wow. ¿Y cuál es la intención de cada hijo de Dios, de cada cristiano? Ser cada día más como ¿quién? Como Cristo. Y él es mi testigo fiel. Y no estamos diciendo que es una igualación a Cristo, ¿sí? Pero es el hecho de que Jesús le dijera, él es mi testigo fiel. Nos habla de que Jesús estaba sonriéndole a este hombre. ¿Y quién era Antipas, bro? ¿Quién era? No era nadie. Y de eso se trata. Ser cristiano es eso. Ser nadie para el mundo, pero ser alguien para Dios, ¿sí? De lo débil, lo menospreciado. Eso agarra a Dios para que nadie se jacte en su presencia. Sí. Capítulo 2, 4 de 2 de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso dice el apóstol Pablo, y sí lo conocemos y todo. Pero eso de guardar la fe, de acabar, es eso lo que Jesús busca en sus hijos. El cristianismo no es cómo empiezas o cómo estás a la mitad. El cristianismo es cómo terminas, brother. Es terminar la carrera, es finalizarla. Pero ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo vas a ser recordado de este lado? Más bien, ¿cómo Dios va a recibirte en la eternidad? ¿Cómo Dios se va a referir a ti cuando te veamos ahí arriba? ¿Sí? Imagínate cómo fue. Lo único que va a hacer que Dios sonría el día de hoy y derrame de su gracia es que seas fiel. Es lo que pide el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Si sacamos una lista de aciertos y de errores, te dije, vamos a acabar mal. Pero aquí no es quién hizo más cosas buenas o cosas malas, porque esto no es por obras, por gracia sois salvos, no por obras. Sino es quién terminó, quién finalizó. ¿Sí? ¿Y son aquellos hombres perfectos los que Dios está buscando? Claro que no, Pablo no era perfecto, Antipas te puedo asegurar que tampoco. Pero son aquellos hombres que se levantan, que Dios los limpia, los anima y dijo, vamos para adelante. ¿Sí? ¿Te has subido alguna vez a alguna carrito de estos de roller coaster o algo así? Si no, no importa, a veces llegan aquí en la feria de esas catarinas gorditas que ¿no? Mis hijos les gusta que yo me suba, por poco y me infarto cada vez que me subo a esas cosas, pero bueno, ahí estoy. Y te has subido y estás de que ya me quiero bajar. ¿En qué momento dije que sí? Sobre todo cuando estás hasta arriba y dices, ya me quiero bajar. ¿Sí? A veces eso va a pasar en tu vida como cristiano. Si piensas que tu vida como cristiano es todo light, para de sufrir, no, estás equivocado. Te vendieron un cristianismo de comercio. Porque el verdadero cristianismo que está en la palabra de Dios es toma tu cruz y sígueme. Es muere a ti mismo y sígueme. Si pusiéramos esto como eslogan, muere a ti mismo y sigue a Cristo. Mucha gente diría, ¿qué es eso? Eso es lo que dijo Jesús. Afuera te dicen, ven, tu mejor vida acá, ahora y aquí. No es cierto. Es toma tu cruz y sígueme. Y Él te va a dar gozo, paz, todo durante el camino. Ahora, el tema no es las bajadas y las subidas que van a haber en esta vida. Por supuesto van a haber. La bajada, ¿sabes cuál es? No bajarse del carrito. Estar afianzado. Porque tienes un compañero, no como mi esposa cuando se sube conmigo que me arranca el brazo casi. ¿Sí? ¡Ah! Le bajo con todo. No. Tienes un compañero que no se raja. Tienes un compañero que está ahí. El Espíritu Santo. Amén. Tienes el Espíritu Santo. Creo fielmente, mis hermanos, que Dios nos ha puesto en esta ciudad de Playa para predicar la palabra de Dios. Y no es que nosotros seamos la luz en Playa y que todos estén mal. Y no. Pero Dios nos ha puesto, al menos la visión que a nosotros nos ha dado como Calvary Chapel, ¿sí? De Cancún, de Playa, todos nuestros hermanos de Calvary, es predicar la palabra de Dios verso a verso, capítulo por capítulo. Predicar, exponer todo el consejo de Dios. La pregunta es, ¿vas a entrarle con nosotros hasta el final? Amén, Dios quiera que sí. Antipas es uno de los grandes héroes de la Biblia y no sabes quién es. Antipas conocía cuál era ser el ministerio de nadie. Su grandeza como héroe radica en que nadie sabía quién era él. Sí. Nadie sabía quién era, nadie lo conocía. Y eso es lo importante, que no importa que la gente te conozca. ¿A quién nos importa que nos conozca? Tu nombre y todo. A mí nadie me conoce, gracias a Dios. Eso es ser el ministerio de nada, de nadie. Que nadie te conozca. Lo que importa, mis hermanos, es que Jesús te diga, yo te conozco. No que la gente te conozca. Nadie sabe nada de Antipas, nadie sabe quién fue. Nadie en la historia hace una mención, así como Pablo hace mención de alguna de las... Nadie sabe, ¿sí? Nadie sabe. Es una persona desconocida para el mundo. Pero esos son los que Cristo busca. Esa gente pequeña que hace cosas que ni siquiera nadie sabe.
pero alguien sí lo sabe y es Jesús. Sí. Y Jesús dice, este hijo mío fue asesinado entre ustedes. Antipas lo mataron y fue entre ustedes. Sí, entre ustedes. A veces ponemos esto, ¿no? Demasiado, y donde mora Satanás. O sea, no le dijo, fue perseguido en, no sé, en algún lugar, en el hotel, en el cuarto piso. No, fue donde mora Satanás, ¿sí? Y a veces ponemos esto, demasiados pretextos para las cosas del Señor. Y es que tengo y al rato lo checo y mañana lo vemos y dame chance y todo este rollo, ¿sí? Y caemos en esta trampa de Él no me dio tiempo. Y todos vivimos, mis hermanos, como el rey Salomón dijo el miércoles que estudiamos Eclesiastés, vivimos afanados bajo el sol. Y al final, ¿qué va a ser de tu afán? ¿Quién te va a recordar? ¿Tu base en el seguro social, Rodrigo? Se la van a dar a otro, ni siquiera a mis hijos. Se la van a dar a otro. El tema acá, mis hermanos, es que todos estamos en esta situación como Antipas, ¿sí? Y te puedo asegurar, estaba yo estudiando, alguien habrá dicho en la iglesia, pues es que Antipas, ese bro vendía droga. ¿Sí? Es lo primero que decimos, ¿no? Mataron a alguien, secuestraron a alguien, este bro estaba en malos pasos. Y ya lo juzgas, ¿no? Mataron a Antipas, seguro le gritó al César, algo hizo, ¿sí? Y no es así. Ese es el juicio de los religiosos. Ese es el juicio de una persona religiosa. Le dice, seguro lo hizo por esto. Ya estaba caído, es un hijo del diablo, ¿sí? Y Jesús está diciendo, Antipas no fue eso. Por algo el Señor lo estaba diciendo, porque había gente infiltrada en la iglesia que se dedicaba a generar este tipo de divisiones, de chismes en la iglesia. Y Jesús está diciendo, Él retuvo mi nombre. Él retuvo mi nombre. Y dato curioso, ¿sabes qué significa Antipas? En contra de todos. Eso significa, en contra de todos. Antipas estaba en contra de todo lo que venía que no fuera Cristo. Testigo significa mártir y todo. Esto es lo que significa. Ahora, la iglesia de Jesucristo se ha mantenido como esto, como baluarte de la verdad a través de los años. Y como iglesia, mis hermanos, hasta el día de hoy le damos gracias a Dios que no se va a permitir que entren cosas extrañas a la iglesia. Todo lo que no está en la Biblia no va a entrar. Entiéndalo de una vez. Ni metafísica cristiana, que no debe ser llamado así, ni temas de prosperidad, ni temas de declaración positiva. Eso no es bíblico, por tanto, nunca va a entrar aquí. Y el día que entre, vámonos al bar, ahí les veo, ¿vale? A tomar café, no me veas feo. ¿Sí? Ahí dije, pastor, ya va a estar nada. O abajo hay el cuarto piso, en el primer piso hay una cafetería, está muy bueno el café. No me pagan los del hotel regalías, nada más te digo que está bueno el café, pero está mejor el aquí afuera, el de nosotros, el que es gratis. Siempre lo gratis es lo mejor. La iglesia se ha mantenido así y a través de los años ha luchado para ser este baluarte de la verdad. Y Antipas fue asesinado donde mora el trono de Satanás, defendiendo, diciendo, no se va a permitir este tipo de enseñanzas. Pero ¿qué enseñanzas? Aquí Jesús lo va a decir. ¿Qué se podría estar metiendo en la iglesia de Pérgamo? Aquí está. Si es una de las primeras iglesias, ¿sí? Antes del 300, fue una de las primeras iglesias. Cristo asciende y empieza la iglesia cristiana. ¿Qué fue lo que tenía? Fíjate que dice el verso 14 y 15, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cambiaron el nombre nada más y el día de hoy se llaman diferente, pero es lo mismo, mis hermanos. Es lo mismo, la idolatría, la fornicación y todo este tema, de ahí viene todo. Idolatría, ¿qué ídolos? No, el dinero. La mayoría de los púlpitos les mueve el dinero, les mueve esto, ¿sí? Y les mueve tener algo a cambio. Y Jesús les está diciendo a ellos, pero tengo unas pocas cosas contra de ti, le está diciendo. Son pocas, bueno, dices, bueno, son pocas, ¿no? Ya no fue como a los otros que le siguen, les va a ir peor. Pero ¿cuál es la enseñanza de Balaam? ¿Quién es Balaam? No Balaam en maya. Balaam en maya significa jaguar, no tiene nada que ver. Dice, no, Balaam aquí se está haciendo referencia a un profeta de Números capítulo 22 y 24. Ya lo estudiamos cuando estudiamos Números verso por verso. Los miércoles ya estudiamos ese libro completo. Nos llevó un año estudiando Números, pero terminamos, gracias a Dios. Entonces, ¿quién fue este Balaam? Pues fue un profeta que estaba haciendo negocios con Balac, un rey que era totalmente contrario a Israel, y le estaba diciendo, oye,
te doy una lana, pero maldice al pueblo. Y Balaam, muy espiritual, diciendo, no, yo no puedo, incluso va discutiendo con su burra y la burra habla y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me golpeas? Y todo este tema que Balaam tenía en su corazón, que no se quería vender, pero al final acabó vendiéndose, al final acabó dando su brazo a torcer y acabó permitiendo que esta doctrina quedara injertada sutilmente en el pueblo de Israel. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Deja que los ídolos de los dioses paganos alrededor entren y deja que las mujeres o los hombres de Israel forniquen con los demás, aunque no estén casados, no pasa nada, que haya fornicación, viva, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo este profeta. Al final dejó esa enseñanza y Dios en Apocalipsis le está diciendo, no dejes que entre esa profecía, esas enseñanzas. Esa enseñanza de Balaam eran cosas, come cosas sacrificadas a los ídolos, y esa tendencia, mis hermanos, de la iglesia de Pérgamo la tenían latente, tenían los ídolos alrededor. Te dije hace rato cuánta idolatría, cuánto tipo de hechicería y de cosas habían alrededor. Y mis hermanos, todo lo que se anteponga ante la criatura y el creador es un ídolo. Y un ídolo desencadena, o sí, dice la palabra de Dios, a fornicación, a pecados sexuales. Por supuesto, si tú eres infiel es porque tu relación con Dios no está bien, ¿sí? Totalmente. Y es esto, un ídolo es esto, es un desorden sexual, es una inmoralidad sexual que viene previo a la primera caída, que es la idolatría. Idolatría puede ser trabajo, un ídolo, todo lo que tenga que ver eso que te estorbe en tu relación con Dios. Cuando descuidas tu matrimonio, cuando descuidas esto, mis hermanos, es porque hay algo que está interfiriendo entre tú y Dios. Porque Dios, mis hermanos, nunca te va a decir, deja a tu esposa a un lado. ¿Sí? Nunca lo va a hacer. Dios va a decir, cásate, Dios va a decir, ordénate, Dios va a decir eso siempre. Y Dios va a empezar a generar su amor, se va a empezar a fraguar en el matrimonio. Ahí empieza, es el primer ministerio, varones. Tu casa, tu familia, tu esposa primero. A veces lo invertimos. Primero los hijos y, ay, mi esposa, ¿y dónde está? ¿Quién sabe? ¿No? Primero es Dios y de ahí la esposa y después los hijos. Ahora, ¿habían personas en la iglesia de Pérgamo que estaban reteniendo esta doctrina? Claro que sí. Y estaban diciendo, soy cristiano y voy a la iglesia y todo, pero tenían, no sé, un altar en su casa, no sé, a Zeus. O todavía estaban teniendo este tipo de relaciones inmorales, o como los de Corintio. ¿Te acuerdas que Pablo les reclama a los de Corintio? Le están diciendo, ¿cómo toleran esto en la cena? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Una iglesia griega a la cual no se le escribe en Apocalipsis nada, pero era igual una iglesia. ¿Qué les dice Pablo? Estamos conviviendo todos y viene la persona con su amante, que es la esposa de su papá, o sea, estaba acostándose con su madrastra. Y llega a la iglesia y pásale, hermano, siéntate. Y ahí estaba el papá y el hijo viéndose así como que, y todos, sí, bravo, porque pues eso no, dice Pablo, eso no lo permitan, eso no se permite. Pero eso proviene, mis hermanos, porque un cristiano empieza a alejarse de Dios definitivamente. Y empiezan a ver todo bien y no pasa nada. Como te dije, el primer pecado es la idolatría y después viene esto. Lamentablemente esta doctrina se ha estado metiendo en estos últimos años al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Sí? ¿Has escuchado amor es amor? ¿Has escuchado que ordenan pastores transexuales? Ya no sé si son pastoras o pastores o pesteres o no sé cómo le pueden llamar. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado a un personaje que bendice los matrimonios gays? No los estoy casando, los estoy bendiciendo. Pero ¿cómo vas a bendecir eso si Dios está en contra de eso? Política, dinero, fornicación, idolatría. Idolatría, fornicación. Una cosa lleva a la otra. Esto estaba pasando aquí, hermanos. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y para mantenerse fuera de estos pecados tenían que remar contra la corriente. Y eso le costó la vida a nuestro hermano Antipas. Ir contra la corriente, ¿sí? Y Playa del Carmen me recuerda mucho a Pérgamo. Y aquí Dios nos ha puesto para eso. Necesitamos seguirnos congregando. No podemos soltarnos de la palabra porque se vienen temas muy difíciles para nuestros hijos, ¿sí? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, está diciendo. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Te acuerdas la semana pasada que hace 15 días salieron estos de los nicolaitas? ¿Sí? Y estos son estos, ¿sí? Una de las enseñanzas de este hombre estaba relacionado igual con esto, con inmoralidad sexual. Nicolai, el que fundó este tipo de herejía que se metía a la iglesia, que aprobaban todo, que no pasaba nada, y la iglesia de Pérgamo los tenía ahí, y les está recriminando Jesús, no pueden estar ahí.
Tienes que eliminar todo esto, ¿sí? Ahora, hay un comentarista que dice, un ambiente difícil jamás justifica un ambiente con el mundo. Es fácil para una iglesia en tal dificultad justificar su compromiso diciendo, necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Familia, ningún tipo de iglesia de Jesucristo necesita la ayuda de una alianza demoníaca. ¿Amén? Ninguna. Que se va a donar y todo eso. ¿Y de dónde vino? Pues ahí del chanchullo tu dinero perezca contigo. Jesús no necesita tu dinero chueco. Jesús no necesita tus donativos chuecos. ¿Sí? Tu dinero perezca contigo. No somos como en otros lugares que incluso hicieron un país y un banco obteniendo dinero de la alianza con otros ejércitos y matando mucha gente. Eso fue lo que costó el Vaticano, investígalo. ¿Sí? Por tanto, dice el versículo 10, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer Pérgamo? Por tanto, dice verso 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La respuesta es siempre la misma, arrepiéntete. Arrepentirte es cambiar de dirección. Si estás caminando por este camino, si en el día te gusta ir por la izquierda, ahora tienes que ir por la derecha, Pérgamo. No puedes seguir recibiendo eso. Yo no sé qué se está metiendo a tu casa. Yo no sé qué tal vez en tu casa estás permitiendo que tus hijos vean o qué tal vez tú estás viendo. Lo que estoy diciendo es, si está fuera de la Escritura y fuera del consejo de Dios, tienes que parar ahorita. Tienes que detenerte ya. No sé si estás cometiendo idolatría y no adorando cosas de ídolos ni nada, pero tal vez sí estás haciendo algún tipo de idolatría, dándole primer lugar a otras cosas. Primer lugar a tu trabajo. Primero mi trabajo, luego mi trabajo y al final tal vez un poco mi esposa y después mis hijos y al final pues Dios, ahí vemos, si me sobra tiempo, lo hago, leo mi devocional. Si estás en eso estás cometiendo un gran error. Sí, tu orgullo te va a decir, dale, no pasa nada, tienes que vivir tu vida ahora, hazlo. No, mis hermanos. Tienes que poner en primer lugar a Dios y Jesús les está diciendo, para acabar con esto tienes que romperlo. Sí, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de dirección. De nada sirve decir me arrepiento, no, y sigues en lo mismo. Sí. Arrepentirte es cambiar de dirección, no es llorar ni venir todo demacrado. Y, ay, no, nadie te cree. Arrepentirte es cambiar de dirección, Ya no lo hago más, ahora hago esto. Y Dios va a prosperarte y va a impulsarte cuando tomes tú la decisión de ir por el otro camino. Ahora va a terminar todo lo que estaba pasando en Pérgamo con el regreso del Señor. Por supuesto que va a acabar así. ¿Sí? La iglesia, mis hermanos, va a estar resguardada con Él. Cuando Él venga y termine con toda esta situación. Que Pérgamo terminó, Pérgamo se cerró. La iglesia no existió más, ya son ruinas, pero ahí quedó la influencia, ahí quedó la maldad y el día de hoy todavía la tenemos. Es interesante, mis hermanos, cómo Jesús está hablando a estos de la iglesia y les está diciendo, pónganse las pilas, conságrense más a la iglesia, dejen de coquetear con el mundo, sí, conságrense más. Vi un refrán muy bonito esta semana, que si eres un soldado de desfile o eres un soldado de batalla en Cristo. Un soldado de desfile, ¿qué es? ¿Te acuerdas cuando, bueno, aquí no hay, pero en México o en otras ciudades, para el 16 de septiembre o el día de la Revolución, desfilan los soldados con su uniforme de gala, o sea, hasta espadas, yo no sabía que llevaban espadas, cosas así muy, muy bonitas. Pero ese mismo uniforme no lo llevan cuando van a la batalla. En la batalla tienen el uniforme sucio, tienen ahí el rifle, el arma. Entonces el cristiano que es un cristiano de desfile, únicamente desfila los domingos con una Biblia, se viste bien. No estoy diciendo que está mal, está muy bien. Te amamos, bienvenido. Pero si nada más eres un dominguero que solamente desfilas con la Biblia y en casa ni siquiera la abres, y en casa ni siquiera vives como debes de ser un cristiano, nada más te digo que eres un soldado de desfile, porque un soldado de batalla no es perfecto. Al que diga que es un cristiano perfecto está mintiendo. Un soldado de batalla es aquel que está roto, que tiene las vestiduras rotas, ¿sí? Que a veces se queda sin municiones, que a veces ahí está batallando, que tiene su infantería, ya están todos, y caen y se levantan, pero cuentan con un grupo de personas que le ayudan. Ese es un soldado de batalla, y es lo que Jesús está buscando. Amén. Soldados de batalla, no de desfile. Cristianos de batalla. Y al final dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Está diciendo al que venciere.
Está haciéndose referencia a aquellos que ya son salvos. Que acuérdate que el tiempo de Dios es un tiempo kairos, ve pasado, presente y futuro. Entonces Jesús ya está viendo la victoria final. Por eso Jesús salió a tu encuentro, porque Él sabía que ibas a responder a Él. Por eso Jesús sigue dándole oportunidad al mundo, porque Él no quiere condenar al mundo, Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso Dios sigue dando oportunidades. A veces me dicen, es que esta persona se fue de la iglesia y le llueve fuego, y le vuelve a pasar esto, y le vuelve a pasar eso. Dale gracias a Dios por eso, porque Dios ya lo tocó, porque Dios ya sembró su semilla y Él se va a regresar. Tal vez como el hijo pródigo, o sea, no se halle comiendo con los cerdos, va a regresar así todo manchado y el Señor lo va a recibir, por supuesto. Preocúpate cuando se van, se alejan y siguen viviendo su vida y no pasa nada. Y siguen su vida en adulterio y siguen su vida y así y no pasa nada. Preocúpate cuando suceda eso, porque tal vez, como dice el libro de Hebreos, no son hijos y son, ¿qué dice? Bastardos. Sí, preocúpate por eso. Ahora aquí lo que el Espíritu Santo le está diciendo a través de Juan, por medio de Jesús, dictándoles, el que tenga oído, oiga. ¿Sí? Y así Jesús le hablaba a la gente, el que tenga oído, escuche. Escuche. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias, el mismo Espíritu que habla ahora en la tierra, mis hermanos, es el que le está hablando a la iglesia, es el que te está hablando el día de hoy. Por eso decimos, mis hermanos, que el Espíritu Santo, cuando se vaya de Calvary, se acabó la iglesia. Sí, se acabó, vámonos ya. Pero gracias a Dios, el Señor ha estado con nosotros desde que iniciamos esto, para su gloria. Amén. Es el Espíritu Santo. Mientras las palabras se enseñen, mientras la Biblia se abra, entonces el Señor va a estar ahí. Dice, al que venciere le daré el maná escondido. Y está bien padre esto, el maná escondido. ¿Sí? La referencia ya sabes, estudiamos también en Números, donde habla mucho del maná, en Levítico también. Ahora la referencia que el que no se adapte a estas filosofías, está diciendo Jesús. Está hablando a los de Pérgamo. Si tú no empiezas como que, pero es que mi trabajo, eso es lo que está de moda, pastor. ¿Es en serio, bro? Eso es lo que está de moda, pero eso es lo que enseña la Biblia. No, pero es que está de moda, si no voy a dar cringe, dicen, ¿no? No sé cómo le llaman los chamacos ahorita. Sí, pena, vergüenza. Jesús les está diciendo, si tú no te adaptas a esto, si tú no te adaptas a lo que está pasando el día de hoy, ya está terrible todo, mis hermanos, de verdad, de verdad. Si vieras el riesgo que tus hijos corren. Tus hijos que viven en tu casa, los que tienen hijos viviendo en su casa, ¿hace cuánto tiempo que no le revisas el celular? No, se va a molestar el bebé. Revísaselo. Tienes que ver qué están viendo mientras vivan en tu casa. Ahora cuando no, ora y que Dios se encargue, pero si viven en tu casa, tú tienes que estar al pendiente de tus hijos. No, que lo vea la mamá, por favor. No te encargas nada más de provisión, te encargas de supervisión y estar viendo qué hacen, qué ven. Si no, ¿para qué eres papá? ¿Para dar dinero nada más? No, hay mucha gente que lo puede hacer mejor que tú. Papá no es el que da, papá es el que está ahí, el que cuida, porque Dios así lo hace con nosotros. Dios nos da, pero también está con nosotros. Amén. Y ejemplo tenemos de nuestro Señor para eso. Y tenemos que estar pendientes, velando por nuestros hijos. ¿Sí? Se va a molestar, por favor. Ya le tienen miedo hasta los hijos, qué barbaridad. Sí. En estos cambios, mis hermanos, no hay que aceptar la idolatría, ni la fornicación, así como Jesús se los está diciendo, y la recompensa es el maná. Juan 6:31, y te preguntas, ¿qué es el maná? Es ese pan que Dios mandó, ¿te acuerdas al pueblo de Israel? Ese pueblo quejumbroso, después de que les llueve maná, le dice, Dios, ya nos fastidiamos, no hay como que carnita para acompañar, una carnita asada o algo así. Dios les manda codornices. Después, no, es que ya nos fastidiamos, que estábamos mejor en Egipto comiendo toda la porquería que les daban ahí de esclavos. Así es el corazón humano. Cuando Dios da, cuando Dios quieren más, que hay mucho calor, que hay mucho frío, o sea, todo esto, ¿sí me explico? Es el corazón humano caído, mis hermanos. No nos satisface nada hasta que vemos nuestro premio, que es este maná. ¿Y quién es el maná? ¿Qué se está refiriendo este pasaje? Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Está hablando Jesucristo aquí. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Ese es el pan. Es ese pan que Jesús vino y le está diciendo, mi recompensa soy yo. ¿Quieres otra recompensa más que no sea Cristo? Yo no. Cristo es más que suficiente. Amén.
Él es nuestra recompensa. Pero también va a dar una piedrecita blanca. Sí, y dije, Dios mío, se me hace que esto me voy a meter en rollos, pero nos fuimos a la interpretación. ¿Qué significa según el contexto y la cultura en la que está escribiendo esto el apóstol Juan? En el mundo antiguo se usaban piedras de colores para hacer cuentas en calculadoras, lo que muchos años después los chinos le llamaron el ábaco. ¿Una vez alguien usó ábaco aquí? Ya sé, los milenios, nosotros tenemos la misma edad, bro. Y entonces, chamacones usamos ábaco, ¿verdad? Sí. Pero ya los niños, tú les des un ábaco, ¿qué es eso? ¿Qué aplicación es? ¿Qué aplicación es? Te dice, ¿no? ¿En dónde la bajo? ¿Hay para iPhone o hay para el otro? ¿No? Bueno, en esa época esas eran las piedrecillas. Pero también los tribunales antiguos usaban piedrecillas negras y blancas para registrar el veredicto de los jurados. Había también eso en Grecia. Pero también en este mundo cristiano, en este mundo griego, se usaban objetos que se les llamaba teserae, que era una tablilla de madera en donde había algo escrito y apuntaban, como cuando jugabas lotería, ¿no? Y le ponías ahí. También usaban eso. También la piedrecilla, y yo me inclino más por la siguiente interpretación, era una piedrecilla que se le daban a los jugadores que ganaban en los juegos atléticos que se hacían aquí. Acuérdate que no eran los olímpicos eran en Atenas. Aquí en este lugar, en Pérgamo y las iglesias donde estaban, ahí en esos lugares se daban estos juegos, entonces les daban este premio y les daban una piedrita, está tu premio, tu recompensa. Pero también aquí hay otra interpretación un poquito más probable también, ¿sí? Les está diciendo prácticamente tus amigos, ¿sí? Tus amigos paganos, los de alrededor de la iglesia, tienen amuletos. Se cuelgan el cuarzo, se cuelgan un pedazo de grava, ya también creo que se quieren colgar, ¿sí? Se cuelgan esto, ponen el ojo de no sé qué y hace todo ese tipo que son supersticiones que no le agradan a Dios, mis hermanos. Porque entonces estás diciendo, le estoy dando poder a esto. Y el que tiene nombre sobre todo nombre y el poderoso de Israel, le estás diciendo, tú no cuentas, tengo que tener este objeto para adorar, para bendecir mi hogar. ¿Neta crees eso? Eso es idolatría, mis hermanos. Entonces Juan quiere decir, tus amigos paganos llevan amuletos con inscripciones supersticiosas que creen que eso los puede mantener a salvo. Pero ustedes no necesitan nada de eso, ustedes están a salvo en la vida y muerte de Cristo porque conocen el nombre que es sobre todo nombre y el Dios que es verdadero. Amén. Es eso. Es esa piedrita que Dios nos va a dar en la eternidad. Ahora, ¿qué está escrito ahí? El nuevo nombre. ¿De quién? ¿De Dios? No, esa es otra interpretación errónea. Tu nombre y el mío, el nuevo nombre que tendremos. Y cuando estemos ahí, Dios nos va a dar las piedras. Toma, ahí está tu nombre. Sí. Y vas a decir, órale, me gusta más que Rodrigo, ¿no? Sí. O a lo mejor te estabas muy orgulloso aquí de tu nombre. No, es que me llamo. Y te van a dar un nombre ahí muy raro, ¿no? Sí. El nuevo nombre que está en la piedrecita, mis hermanos, no vale lo que significa el nombre. ¿Sabes qué es lo que vale? ¿Quién te la va a dar? ¿Quién te va a dar la piedrecita? Cuando tú tienes una relación muy cercana con tu esposa, cuando tú tienes una relación muy cercana con alguien, algún hermano, alguien no, ese es mi bro, ¿no? Dices, bro, ¿no? Hasta los chavos ahorita, ¿qué onda, bro? Se dicen. No se dicen por su nombre. ¿Cómo estás, Rodrigo Isaac Gordillo Sarabia? Que me diga así mi esposa. Bueno, lo digo una de dos, o me van a regañar o algo pasó, sobre todo mi mamá cuando me llama Rodrigo Isaac. Ay, Dios mío, ¿sí? Ahí está mi mamá y le puedes preguntar. Sí vino, Ahí, ¿sí? Entonces, imagínate que tuvieras una relación así. No, mis hermanos, Dios te dio un nombre, ¿sí? Y ese significa que tú tienes una relación muy cercana con Él. Así como con tu esposa. A mí mi esposa me dice gordo, no sé por qué. Normalmente nos dan otros nombres, así como Jesús le puso a Pedro, a Cefas le puso Pedro, así como a otros les puso ese nombre. La idea aquí, mis hermanos, es aquí está tu boleto, ya tienes tu pase al cielo, ya tu reservación ya está hecha y te tengo un nombre para ti, porque eres mi hijo. Porque yo no soy un Dios que está lejos, no soy un Dios que está ajeno a lo que estás pasando, no soy un Dios que está lejos del donde estás viviendo o del ambiente que tú estás viviendo. Yo no sé cómo sea el ambiente, tal vez tienes un ambiente difícil o estás pasando un ambiente difícil en tu casa ahorita. O en tu casa es, no sé, el trono de Satanás ahorita. Puede ser, ¿sabías que Cristo es omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero Él no reina en todos los hogares? Él únicamente reina en los hogares donde a Él le ponen de primero.
Si en tu hogar está de primero el dinero, Jesús no va a reinar ahí. No va a reinar. ¿Reina quién crees? El dinero. Satanás. Por eso conflictos, divisiones, contiendas y ya te la sabes. Sí. Entonces, mis hermanos, esa es la idea, es aquí está tu boleto, aquí está tu pase al cielo. Ya tienes esta relación conmigo. Y qué hermoso, mis hermanos, es saber que el Rey de la Gloria, aparte que vino por nosotros, murió en una cruz, quiere una relación cercana con su criatura, con nosotros. Y nosotros a veces, ni orar, ni quieres orar. Y Dios está esperándote. Sí. Nos han bombardeado, mis hermanos, de tantas cosas novedosas y que van en contra de la palabra de Dios, que el adoctrinamiento, date cuenta, cada día es más sutil con tus hijos, pero ahorita ya no tienen vergüenza. Ahorita ya es totalmente fuera de control, ya está totalmente desbocado este asunto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a borrar unos cuantos textos y pues vamos, y es en serio. ¿Es en serio? No, mis hermanos. El apóstol Pedro dijo que nosotros tenemos esa antorcha, que es la palabra de Dios, y esa la vamos a tener siempre acá. ¿Va a incomodar? Sí. ¿Te va a incomodar a ti también? Sí, porque es fuego, porque tú lo vas a tener. Pero te digo algo, Dios nos mandó a hacer eso, a hacer esa antorcha, a hacer esa luz, porque la palabra de Dios es inmutable. No se mueve, nuestro Dios es inmutable, Él está ahí, ¿sí? Inconmovible, dicen los salmos. Él no se mueve. ¿Por qué nosotros permitimos este acceso? Hay dos cosas, porque a veces lo hacemos. Uno, por miedo, y pensamos que podemos ser más buenos que Dios. Es que en mi casa mis hijos van a decir que soy muy legalista, y bebé me da miedo molestarlo, ¿sí? Miedo. Dos, porque tú no tienes una relación con Dios. Así de simple. No hay más, mis hermanos, no hay más. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tu nombre nuevo esté en una piedrecilla blanca. ¿Qué más motivación puedes tener para seguir caminando en este mundo de la mano de Jesús? Pero sobre todo, que en todas esas piedritas esté escrito los nombres de tus hijos. Yo que me esmeré tanto poniéndole el nombre a mi hijo, se llama Rodrigo igual que yo, ¿no? ¿Sí? Y de repente vas a encontrar su nuevo nombre ahí. Tanto es el amor de Dios por nosotros, mis hermanos, que no importa lo que hayas hecho, Él te ha dado un nuevo corazón. Ya lo ensucié, pastor. La verdad, no he tomado mi lugar como líder de casa, no he tomado mi lugar, no he estado haciendo las cosas bien. Yo como esposa no he honrado a mi marido, yo como esposa no he hecho las cosas bien. ¿Será que acaso Dios ya te cambió tu nombre? ¿Será que acaso Dios, ya estuvo, tírala, ¿sí? Dásela a otro, ¿sí? ¿O será que acaso Dios va a poner un nombre feo, ¿no? Por esto. No, mis hermanos, tu nombre está escrito ahí, porque tu salvación no se pierde. Dios no dice, eres mi hijo hoy y mañana no eres. Él te ama y es tanto su amor que no importa lo que hayas hecho. Él te ama y quiere darte un nuevo nombre, sí, claro. Pero si no le conoces, si no tienes una relación con Él, Él quiere darte un nuevo corazón. Él está interesado en darte un nuevo corazón. Sí, Él te ama, Él quiere darte esto, una vida nueva para vivir para Él. El adoctrinamiento ahí va a estar siempre, mis hermanos. Yo siempre le he dicho a los padres o a nosotros, mis hermanos, el mundo tiene un discipulado 365 días del año. Ahí va a estar siempre y ahorita es más fuerte con tus hijos. O tomas tu lugar como hombre de casa, o tomas tu lugar tú como cristiano, ¿sí? O el adoctrinamiento va a invadir y va a empezar a entrar a tu casa, va a empezar a entrar. Y no estoy en un tema de vamos a ponernos paranoicos y no. Te estoy hablando de algo real, ¿sí? Algo satánico, algo real que está pasando. Y satánico no es que, es que le gusta el rock. Y dices, no, a mí también, pero no tiene nada que ver eso de satanismo. El satanismo va más allá de eso. Satanismo va más allá. Satanás es bien astuto, hermanos. No va a salir así con su, me gusta el rock, ¿no? Y, no va a salir así. Va a entrar sutil a tu casa, ¿sí? Va a entrar sutil en esas grietas que tienes. Es como cuando ahorita viene la temporada de lluvias. Gracias a Dios ya, ¿verdad? Ya hace falta mucho calor. Pero vas a ver las grietas que van a haber en tu casa. ¿Sabías que cuando tienes problemas en casa, cuando tienes hijos en rebeldía, cuando tienes situaciones en tu matrimonio, o en tu corazón mismo, o en tu relación con Dios, van a aparecer como cuando llueve? Se va a empezar a filtrar el agua.
¿Por qué? ¿Quién crees que permite eso, que te des cuenta? ¿Sí sabes quién lo permite? Dios. Para que te des cuenta. Ahí es donde tienes que atender, hijo. ¿Qué vas a hacer? No puedo, Señor. Tú no puedes, pero yo sí, porque yo soy el omnipotente y el omnisciente, y yo puedo hacer eso. Ríndete a mí y yo lo voy a hacer. El adoctrinamiento va a estar ahí, el Espíritu Santo está ahí todavía, y podemos pedir hoy su ayuda y decir: Señor, ayúdanos, porque no podemos. Yo no puedo como esposo solo, yo no puedo como padre solo, un adolescente, una niña que va a entrar a la adolescencia, Cristo Santo. Yo no puedo solo, yo no puedo como pastor de una iglesia solo, yo no puedo ni como profesionista en el Seguro Social solo, no puedo. Yo necesito depender y entregarle mi vida a Cristo todos los días y depender de Él. Al final, mis hermanos, Él va a tender su ayuda, Él va a llenarte, Él va a darte de su amor, Él va a darte esas fuerzas. Al final, Él sabe, quiero que sepas que Él sabe dónde estás, así como Pérgamo. Es que tú no sabes el lugar difícil donde Él lo sabe. Él sabe dónde estamos, Él sabe tus luchas, Él sabe tus batallas. La pregunta es, y con esto cerramos, ¿le pides ayuda? ¿O quieres seguir peleando, entrándole bravo solo? O dices: yo tengo mi iglesia en mi casa, yo me congrego con mi familia nada más, no necesito Primera de Condenados, capítulo 3. ¿Sí? Yo puedo solo. No, necesitas ayuda. Necesitas a Cristo, necesitas el cuerpo de Cristo, necesitas el Espíritu Santo, pero necesitas la iglesia. Amén. Necesitas la iglesia. ¿Pides ayuda o esperas el colapso? Te digo algo, en cualquiera de las dos cosas, aunque colapse todo, el Señor ahí va a estar. O si ya Dios te dio discernimiento y estoy viendo esto, Señor, el Señor ahí va a estar. O si estás pensando: todo está bien en mi casa, ¿no? Everything all right, todo bien. Y ahí está el problema en tu casa. Jesús también va a estar ahí. En todo tiempo, en cualquier momento, Jesús está ahí porque Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio que nos das de servirte, por el privilegio que nos das de predicar tu evangelio y de escuchar tu voz, Señor. Te pido que tú nos ayudes a seguir esto, Señor, a seguir buscándote cada día más y más, Señor. Y Padre, en esta hora no sé si hay alguien que necesita de ti, pero yo principalmente me pongo a tus pies y te digo: yo te necesito, Señor. Necesito tu ayuda. No puedo solo, Señor. Necesito de ti, necesito de tus fuerzas, necesito de tu amor, necesito de todo, Señor. Y todos mis hermanos aquí necesitamos de ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes a dejar de tener esa autodependencia, porque no vamos a llegar a ningún lado. Ayúdanos, Señor. Tú sabes dónde estamos, tú sabes el problema que pasamos, tú conoces la situación, el lugar, tú conoces nuestro corazón. Y tú dices: aquí estoy. Así como Antipas, mi siervo fiel. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. Ayuda a tu iglesia aquí en Playa. Y ayúdanos, Padre, a seguir adelante, que todavía falta mucho trabajo, que todavía falta mucho por recorrer. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.